Mi nombre es Fernando Bustamante, dar la bienvenida también a los que se van conectando. Em, Conmigo vamos a desarrollar el curso de diseño en madera con el programa TAFS. Vamos a adecuarlo a una edificación en madera y vamos a ver la finalidad es el cálculo de derivas, modelar una estructura en madera en el programa. Esa sería la finalidad, ¿no? Para ello, incluso antes vamos a hacer algunos cálculos manuales de diseño en madera. Si todas las clases son grabadas, ya se comentó hace un momento. Y eso les van a brindar el acceso al finalizar la clase de cada uno, ¿no? Bueno, ese es el temario, seguramente lo han visto, y aquí están las normativas que se van a aplicar, que es la NDS y la norma chilena NSH 1198. Ya, bueno, vamos a ver que en realidad aquí en Sudamérica, el país que está más avanzado en toda la región es Chile. Es un poco ahí la tendencia. Vamos a ver algunos gráficos también posteriormente en los cuales se va a visualizar de que los países con mayor desarrollo, como son Canadá o Estados Unidos, construyen casi el 100% de sus edificaciones en madera. Ya es un dato que de repente alguno de ustedes ya lo conocía, de repente algunos todavía no, pero es muy normalizado ya la construcción en madera. Y en Chile, por ejemplo, en Chile ya más del 15-20% de las estructuras que se construyen ahí son en madera también. En países como en Perú, en realidad ese porcentaje es muy pequeñito, o sea, casi ninguna estructura se construye en madera. Y no por la falta de recursos, sino porque la normativa no es la más adecuada. Y bueno, a mi criterio no hay un adecuado plan y manejo de estructuras con la finalidad de diseñar edificaciones, sobre todo en madera. Eso lo vamos a ir revisando. Bueno. Vamos a ver el tema de cargas, introducción al programa para las definiciones en madera, el modelado de la edificación también en madera. Para que sepan más o menos, vamos a ver este tipo de edificaciones. En sí son de tipo vivienda. Por ejemplo, aquí hay algunas imágenes de cómo se representa. Por ejemplo, en esas imágenes que ustedes ven son módulos que están construidos en madera. Y nosotros antes de poder pasar al programa, antes de poder hacer el diseño en el ETABS, vamos a ver el cálculo por separado. Entonces, por ejemplo, aquí requerimos hacer el cálculo del entrepiso. Ya si yo quiero dimensionar, por ejemplo, las viguetas o las vigas principales, lo podemos hacer manualmente también. Si yo quiero dimensionar las columnas, aquí por ejemplo pueden ver los pies derechos o las columnas que forman parte de un muro. Esto se puede diseñar en compresión o en flexocompresión. Ya, y bueno, una recomendación es la siguiente. Si ustedes se dan cuenta, cuando yo verifico en esta imagen de la derecha, eh, me doy cuenta de que no es un elemento que sea sólido, ¿no? Pueden ver que está compuesto por distintos elementos, pero principalmente tenemos un pie derecho que está espaciado del otro pie derecho, y estos elementos tienen una separación. Luego tenemos ya las placas que unen y conforman el muro, que puede ser un muro interior o un muro exterior. Pero en el programa, en el ETABS, nosotros no podemos modelar un elemento como este directamente. O sea, yo no puedo ir al programa. En el ETABS ustedes saben que los elementos que conforman áreas se modelan con el elemento tipo shell. Ya, pero cuando yo voy al programa se modela un elemento que tiene una propiedad continua, conjunto. Entonces yo necesito calcular un factor de modificación de las inercias para hacer el equivalente y un factor de modificación de la masa también, para poder calcular el equivalente de estas secciones. Y entonces, esas son el tipo de estructuras que vamos a ver en madera. Para eso yo tengo plantillas en MatCat que se van a compartir y algunas las vamos a ir desarrollando también en clase. Ya aquí pueden ver esas son las imágenes. Por ejemplo, esa es la solución típica para uno o dos niveles, con ese tipo de muros, pies derechos, 2 por 4 pulgadas cada 40 y el entrepiso viga de 2 por 8 cada 40.
Vamos a ver que hay dimensiones comerciales también, puede ser 2x6, 2x7, 2x8 para vigas, 2x3, 2x4, 2x6 para pies derechos de muros. Y ahí hay una página web bien interesante en la cual se ven todas esas soluciones, en la que nos indica incluso el acabado que puede aplicarse en cada una de las alternativas o soluciones, ¿no? Entonces, esa es la finalidad del curso, ver el diseño de ese tipo de estructuras y aplicar en el programa, ya aplicarlo en el ETABS. La normativa que indican del manual del Grupo Andino es la que está por aquí. A ver, ese es el manual de diseño de maderas del Grupo Andino. Pueden ver que primero está un poco desactualizado porque ya es un manual antiguo, de repente por aquí nos del año, pero no es un manual tan reciente. Ya. En realidad es bien completo. Si ustedes, por ejemplo, van aquí al Perú a la norma de 010, van a ver que la normativa es muy simple. Es casi una norma muy descuidada, la cual no tiene ninguna consideración casi de diseño. Y revisando normativas bolivianas, tampoco, o en este caso normas de Bolivia de diseño en madera, no tenemos una norma como tal, ¿no? O al menos no se ha encontrado una norma que nos dé un diseño paso a paso de la madera. Ya. Este manual, como les comento, se puede decir que es justamente la nomenclatura manual del Grupo Andino y nos permite hacer el diseño de distintos países de la región como son Venezuela, Perú, Bolivia. Y bueno, por ahí, como les comento, la única dificultad que tiene es que es un poco antigua, no está tan actualizada, pero sí es una norma bien completa. Igual vamos a seguir por ahí algunas consideraciones. El estándar internacional es la normativa NDS. Ya, esa es la normativa internacional. Aquí está. Esa de aquí es National Design Specification for Wood Construction. Esa es la edición del 2015 y esa de aquí es de la normativa americana, no de Estados Unidos. Ya, esa es la norma internacional. Pueden ver que esa es una referencia internacional que se podría aplicar. Bien. Pueden ver que esa norma está un poco más ordenada y siempre tiene actualizaciones también. Ahí pueden ver que el índice nos da los requerimientos generales, los valores de diseño para los miembros estructurales, hay algunas consideraciones adicionales, ¿no? También tenemos madera cerrada, madera laminada, que son distintos tipos de madera que podemos utilizar. ¿Ya? Y pueden ver que está completa esta norma. Y otra norma que también es una norma, la norma chilena NSH 1198. A ver, aquí les había indicado en el temario. ¿Ya? Y nos dice NSH 1198 del 2014, pero bueno, está la normativa actualizada. Ya, vamos a ver si aquí está, por ejemplo, ¿no? Esa es la del 2024. Es la normativa chilena, pero ustedes van a ver que esa norma en realidad es, de alguna manera podemos decir, una norma muy bien organizada. Está paso a paso e incluso las fórmulas están desarrolladas dentro de la norma. Ya es un poco, vamos a decir, incluso agradable ir revisando la normativa porque es fácil de entender. Ya, esa normativa, que es la de la norma chilena, yo lo tengo descargado, ya sé. Esa normativa se basa en el estándar internacional de la NDS. Ya, NSH. Y bueno, vamos a verificarlo por otro lado para poder descargarlo. Bueno, si no, luego los voy a compartir. Ya, por aquí debe estar 1198, ¿no? Aquí está. Bueno, en esa parte sale del 2014, pero ya luego podemos buscar la del 2024, que también nos da aquí para visualizar. Bueno, sería cuestión de descargarlo nada más. Entonces, como les comentaba, lo bueno que tiene esa normativa es que está bien organizada. Nos da todos los factores para poder hacer el cálculo manual y también nos da
la facilidad de poder hacer el cálculo de un equivalente, como les comentaba, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, un muro que queremos modelarlo en el ETABS. Entonces, si yo quiero hacer el modelamiento como tal de la estructura y poder calcular las derivas, por ejemplo, de la edificación, porque nosotros tenemos un límite de deriva, que eso varía en cada normativa, el límite de deriva o de desplazamiento relativo. Y a ese valor, ¿cómo lo calculamos? Si es que cuando hacemos diseños de estructuras en madera, en realidad no nos planteamos hacer el diseño de la edificación. Entonces, ¿por qué este es el límite de deriva? Entonces, aquí sí nos brinda el equivalente para poder hacer el cálculo. ¿Ya? Entonces, eso está bien organizado porque primero vamos a ver ya cuando vemos un poco la parte teórica, ahorita estamos viendo temas generales. El comportamiento de la madera depende principalmente del contenido de humedad, contenido o porcentaje de humedad. Y ahí en esa parte podemos ver que todo está en orden, ¿no? Primero está el tema de contenido de humedad, subdivide en madera cerrada, en madera laminada también. Luego tenemos los valores del comportamiento de la madera. Entonces ya eso nos va dando un orden y a qué deberíamos apuntar en el diseño. Nos dice, por ejemplo, que la madera debería de trabajar en flexión, compresión paralela, tracción y cizalla o corte. ¿Ya? Entonces, eso de aquí, por ejemplo, también vamos a estudiarlo, ¿no? Porque a diferencia del concreto, la madera es un material que tiene distintos comportamientos dependiendo de la dirección de análisis que tengamos, ¿ya? Entonces ahí está, por ejemplo, aquí está la clasificación. En realidad hay equivalentes. Si ustedes van con el manual del Grupo Andino, van con el NDS, van con la normativa chilena, o van incluso con la normativa peruana. Por ejemplo, la normativa peruana lo que hace es clasificar en grupo A, B y C, donde el grupo A es de mejor calidad y el grupo C es de peor calidad. Aquí igual, ¿no? Tenemos madera, por ejemplo, GS, grado uno y mejor y grado 2. El GS es como un grado superior y el grado 2 es la madera de peor calidad. Es un grado selecto, podríamos decir, no es una madera selecta. Ese tipo de maderas normalmente es complicado de conseguir en el mercado actual. Al menos cuando buscamos maderas estructurales es complicado. Podríamos lograr desde G1 hacia G2, ¿no? Maderas de un grado inferior. Pero bueno, nosotros, por ejemplo, si vamos al manual del Grupo Andino y también tenemos una clasificación de los distintos grados de madera, solamente tenemos que hacer una equivalencia en función a los esfuerzos o de los valores asociados a la resistencia o las tensiones admisibles en cada dirección de comportamiento. Ya. Ahí está, por ejemplo, podemos ver que nos da directamente y aquí nos dice, por ejemplo, si tú quieres aplicar el contenido de humedad, tienes que hacer una variación o tienes que hacer una corrección por contenido de humedad. Lo que pasa es que la madera normalmente tiene un contenido óptimo de humedad. El contenido óptimo de humedad es en el cual ustedes pueden aplicar directamente sus propiedades. Vamos a suponer que esa madera tiene un valor de capacidad en compresión de 10 unidades con el contenido óptimo de humedad. Pero si tenemos un contenido mayor de humedad, ese valor de 10 se reduce a 5 o 6. Y ahí tenemos que hacer una corrección por contenido de humedad en la madera. Y aquí nos da también los factores de corrección para el contenido de humedad. Y entonces, van a ver que está muy bien definido. Por ejemplo, si ustedes quieren hacer el tema de conexiones, pueden hacerlo manualmente. Aquí en el curso yo podría mostrarles algunas conexiones, pero las que están directamente, por ejemplo, si nosotros trabajamos un programa que nos permite hacer diseño de conexiones, podría ser el IDIAStática. Ya, el IDIAStática ya está disponible en la versión 24. Yo lo tengo todavía en la versión 21. Antes de que abra el programa. Ya. Vamos aquí en conexiones. Ya.
Entonces, en el tema de madera, principalmente las conexiones que podemos encontrar son para ese tipo de estructuras, ¿no? Por ejemplo, acero, madera, tenemos ese tipo de conexión. Tenemos la conexión de placa base también para pilares de madera. También tenemos conexiones de vigas, una sección de viga cumbrera. Pero principalmente este de aquí, por ejemplo, lo podemos asociar cuando estamos trabajando con tijerales. Ya ahí ustedes pueden trabajar este tipo de conexiones. Voy a ver si en alguna de las clases les traigo algún tijeral modelado en el SAP 2000 para que ustedes en función de eso puedan determinar el diseño y la conexión también. Ya. Es un programa que les puede servir para cuando ustedes quieran hacer diseño de conexiones en madera, pero ese tipo de conexiones puede ser en y estática. Ahí está. Y aquí también nos muestra, ¿no? Entonces ahí vamos a ver que nosotros tenemos que hacer el diseño de las conexiones, vamos a verlo también, pero ya no hacemos diseño, por ejemplo, de pernos, sino que ahora tenemos que hacer el diseño de clavos. Y ahí tenemos una diferencia significativa, ¿no? Estamos hablando ya de diseñar clavos en este caso, que de hecho son los que tienen el mejor comportamiento en cuanto a ductilidad y resistencia. Aquí debe estar, bueno, seguramente un poco más adelante, ya, de repente en otro PowerPoint, pero en el diseño de conexiones, los clavos son los que tienen el mejor comportamiento debido a la excelente ductilidad que manejan. Y vamos a revisar un poco de que cuando hacemos el diseño o verificamos el comportamiento de los clavos, normalmente puede utilizarse una gran cantidad o una pequeña cantidad de clavos. Sí, ese es el ejemplo que se va a desarrollar. Es una casa de madera la que se va a desarrollar, como les comentaba. Más o menos vamos a seguir ese criterio, ¿no? Hay una página en la cual nos da ya algunas recomendaciones, no solamente con los perfiles, sino también nos da una recomendación con todo y acabados. Y ahí es una casita de madera la que vamos a terminar diseñando. Por ejemplo, en la página que les voy a mostrar más adelante, ahí nos da el diseño estructural, por ejemplo, cuando ahí está la solución constructiva para edificaciones. Por ejemplo, en esta parte tenemos la solución constructiva para edificaciones de un nivel. También tenemos soluciones constructivas para edificaciones de dos niveles. Pues aquí nos dice incluso las dimensiones, ¿no? Nos dice las dimensiones no solamente de las viguetas, sino también del techo. Ahí está el techo. Ahí está, por ejemplo, las costaneras, nos dice 2 por 4 pulgadas. Em, Ahí está toda la consideración del diseño. Aquí hay soluciones constructivas para edificaciones de tres niveles y aquí hay soluciones constructivas para edificaciones de cuatro niveles. Aquí tiene una, dos, bueno, incluso más de cuatro, ¿no? Ahí está. Entonces, ese es el diseño justamente que vamos a verificar en el ETAFS también. Es justamente a lo que va orientado el curso. No es a tijerales, sino el curso está orientado a diseño de viviendas en madera. Ya. Ahorita, como les comentaba, estamos dando un breve repaso nada más. Bueno, entonces vamos a empezar ya. Como ya les hacía la recomendación al inicio, cualquier consulta lo pueden hacer como lo están haciendo en el chat de Zoom, o lo pueden hacer también encendiendo su audio en cualquier momento, ¿ya? Yo normalmente dicto una gran cantidad de cursos de estructuras, así que si tienen alguna consulta lo pueden hacer en cualquier momento. Y si por ahí no sé alguna consulta que ustedes me hagan, podría responder el día siguiente. Bien. Vamos a verificar un poco de la realidad ahorita de la realidad actual de diseño en madera que tenemos. Ingeniero, buenas Y noches. sí, buenas Discúlpeme. noches. Solo esta curiosidad, ingeniero. Generalmente, digamos, hay ya las normas actualizadas, ¿no? De diseño de maderas LRFD. Más que todo, ¿no? En Estados Unidos, a lo que estaba viendo. Y mi pregunta es, si en Estados Unidos, digamos, el tipo de madera que utilizan es más conífera y en el cono sur es más latifoliada. Es decir, ¿podemos asumir esa norma o hay alguna variación? ¿Cómo lo ha visto ese tema, ingeniero? Solo esa pregunta y muchas gracias. Sí, por ejemplo,
cuando nosotros hacemos el diseño aquí en el Perú, nos hace la subdivisión de las dos maderas, ¿no? De la conífera y la tifoidea y nos da las propiedades mecánicas de cada una. Entonces, cuando nosotros hacemos el diseño, deberíamos de comparar no la clasificación, sino la propiedad mecánica. Por ejemplo, si vamos a la norma E010, aquí se hace una subdivisión de las maderas, las clasifica en dos, como comenta, ¿no? Vamos a ver aquí. A ver si es que nos da. Ya, y para cada tipo de madera nos da también las propiedades mecánicas. Entonces, la idea es hacer más que una equivalencia, se puede decir en este caso, una equivalencia de las propiedades mecánicas para poder asumirlas dentro del comportamiento. Si otros vamos, ya, por ejemplo, aquí hace el agrupamiento en A, B y C, pero también nos va a agrupar dependiendo del tipo de madera que tengamos. Ya, eso aquí también es similar a lo que hemos visto en la normativa del NSH. Ahí podemos ver flexión, compresión paralela. Y en la parte inferior debería estar la clasificación ya como considerando también las propiedades mecánicas de cada clase de madera para poder hacer la comparación en el diseño. Entonces en el NDS igual, ustedes van a ver que tienen la clasificación y tenemos que tomar el equivalente de la propiedad mecánica, ¿no? Aquí hay una lista, a ver si está aquí, está en otra. Pero hay una lista de qué tipo de maderas entran dentro de cada clasificación. Vamos a ver si está por acá. Ya. Aquí, por ejemplo, está la especie agrupada. Ya, aquí, por ejemplo, ya no la agrupa en dos, pero sí nos da la especie, ¿no? Ahí nos da la especie en la cual podemos agrupar. Entonces, por ejemplo, vamos a ver una lista Antes, en la normativa anterior, por ejemplo, ya en este caso, en la norma actualizada, solamente agrupa en A, B y C. Ya, pero en la norma E010 anterior nos agrupaba también en número uno, número dos, número uno y mejor. Vamos a ver, norma E010, una que no esté actualizada. Y ahí nos daba, aparte del nombre de la madera, también nos daba si es que era madera conífera o la tifoidea. Ya, entonces ahí nos daba la consideración. Y ahora no nos indica, pero ustedes podrían hacer la equivalencia, ¿no? En este caso, por ejemplo, trabajar con tornillo, el pino también, por ejemplo, aquí en Chile trabajan mucho con el pino radiata. Vamos a ver si está la anterior normativa. Vamos a verificarla acá. Y ahí nos indica, ahora ya está solamente la clasificación A, B y C. Anteriormente sí hemos dado la otra clasificación, que era un poco más completa. Ya, pero bueno, de forma general, para contestar a su consulta, para poder hacer de equivalencia tendremos que verificar que las propiedades mecánicas sean las mismas, ¿ya? Eso es lo que nos importa. Solamente el tema de la propiedad mecánica. Y agrupar, por ejemplo, si tenemos nosotros un grupo C, verificar si es que es un equivalente a un GS, si es un equivalente a un G1, un G2, o un, dependiendo del grado, ¿no? Bueno, Muchas entonces aquí no gracias, está, ingeniero. de repente en el PowerPoint sí lo he considerado, ¿no? De repente en el PowerPoint sí está considerado.
Bueno, igual lo vamos a ir verificando, ¿ya? Pero con les cuento más que todo es ver la propiedad mecánica de la madera. Entonces aquí están los nombres, ya no está la clasificación directamente, sino están únicamente los nombres de las maderas y agrupada en A, B o C. Si nosotros queremos hacer la equivalencia, tendríamos que buscar el nombre de la madera con la cual vamos a trabajar, ver las propiedades mecánicas y asimilarlo al estándar internacional. Ya, por ejemplo, si nosotros vamos a la normativa chilena o en el NDS, ¿no? En cualquiera de las dos, aquí la clasificación es diferente. Entonces, si yo quiero trabajar con la normativa chilena, tengo que generar el equivalente en función de las propiedades mecánicas, nada más. En función únicamente de las propiedades mecánicas. Ya. Ahí está. Esas son también clases que pueden considerar en la madera. Y aquí hay una clase, una cantidad importante, ¿no? Entonces, yo estoy trabajando con un tipo de madera, lo que hago es ver su propiedad mecánica. Entonces, yo puedo asimilarla a un F2 o puedo asimilarla a un F27. Si no quiero trabajar con esa clasificación, puedo asimilarla a un GS, G1 o G2. ¿Ya? Y de esa manera no hay problema porque en la normativa también distingue los diseños en función a la propiedad mecánica, más no en función al tipo de madera. Bueno, ya. Entonces vamos ya empezando con la parte teórica, vamos a ver un poco, más que todo asociado a la realidad peruana, por ahí yo creo que se va a asimilar también a la realidad chilena en cuanto al uso de madera que se tiene, ¿no? Bueno, entonces vamos a partir de... En el Perú, normalmente lo que se ve últimamente es que se ha dejado de lado la construcción en madera. Por ejemplo, aquí en el Perú ahora se diseñan locales comunales que antes se diseñaban en madera y ahora se hacen en concreto, ¿no? De hecho, yo recién hice el cálculo de un local comunal, que por ejemplo les voy a mostrar los planos, y ese local comunal antes se hubiese desarrollado completamente en madera. Sin embargo, ahora todo el tema de la estructura es en concreto y solamente el techo se suele trabajar en madera. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí nos da la- el porcentaje de edificaciones que al menos en el Perú se construyen en madera. Entonces nos dice, por ejemplo, el sector público puede ser en un 30%, en el sector privado 21%, en la clase A y B 45% y en la clase C y D un 6%. Entonces, eso nos da una idea de que las estructuras que se están diseñando en madera actualmente son estructuras asociadas al lujo. Ya no es para vivienda, sino que son edificaciones las cuales se piensan con una finalidad de lujo, tipo cabañas, pero ya lujosas, ¿no? Y ahí es donde está el mayor porcentaje. Sector privado A y B eh, significa que son de los estratos sociales más altos, mientras que el C y D son los de los estratos sociales más bajos. Nos damos cuenta que el mayor porcentaje de estructuras en madera están en los estratos sociales A y B. Entonces ya no estamos, como les comento, tanto para casas, sino para edificaciones tipo eh, dar la idea de lujo, principalmente. Ahora, porque yo sé, lo que sucede es que la madera es cara en Perú. Y yo considero más lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué consideraría? Bueno, ahorita vamos a ver y luego les doy el comentario de por qué me parece que en el Perú ya no estamos desarrollando estructuras en madera. No creo que tenga que ver tanto con el tema de costos, porque vamos a ver que si comparamos una edificación en concreto con una edificación en madera, y no solamente vemos el tema de costos, sino también vemos el tema de tiempo de construcción, vamos a ver que la madera es una alternativa que puede ser mucho menos costosa que construir una edificación en concreto y puede ser una edificación que se puede construir en un porcentaje muy pequeño del tiempo en comparación al tiempo que nos tomaría construir una edificación en concreto. Aparte que muchas de esas edificaciones son edificaciones las cuales son propuestas o se licitan con el Estado.
Y en este caso no debería ser un factor importante a tomar en cuenta, ¿no? Principalmente porque es dinero que brinda el Estado. Entonces, por ejemplo, aquí hay una edificación asociada a un local comunal. De repente no tengo las imágenes, pero este es un local comunal. Normalmente, anteriormente se hubiese construido directamente en madera, pero ahora nos damos cuenta de que es concreto, ¿no? Son columnas de concreto y solamente el techo está construido en madera. Y ahí vemos un poco de lo que es el techo, que está construido en madera, pero ya toda la parte estructural principal son columnas de concreto, vigas de concreto. Entonces ahí tenemos un poco el problema actual que se viene generando. Bueno, ahí tenemos un poco más, nos dice normalmente las empresas nos dice que califican su grupo objetivo en función al valor de venta de la vivienda. En ese sentido, viviendas de más de $50,000 son catalogadas del segmento socioeconómico A o B, independientemente del distrito. Ya. En el caso de las regiones productoras de madera, como es el caso de Madre de Dios, las empresas consultadas señalan que ha habido una reducción significativa de construcción en madera en un 40%. Y por su parte, la construcción del material mixto ha subido hasta en un 80%. Y aquí está justamente lo que les comentaba, ¿no? Antes se hacían albergues en base a madera, ahora los están construyendo con cemento. Ya, ese es en Madre de Dios. Entonces, ese es un problema grande porque parece que nosotros, en lugar de avanzar, estamos retrocediendo. Y antes de mostrarles ya algunos gráficos, quisiera mostrarles, por ejemplo, aquí hay un gráfico general de el porcentaje de viviendas construidas en madera. Entonces nos dice, por ejemplo, que en Canadá el 95% de las viviendas están en madera, ¿ya? En Estados Unidos el 90% de edificaciones se construye en madera. En Australia, en Nueva Zelanda, superan el 60 y 70%, y en Chile, que ya aparece aquí porque Chile es un país, como les comento, que ahora, bueno, actualmente es uno de los que lidera las construcciones en madera, al menos en la región. Ya, un momento, por favor. Ya. Ahora, cuando ustedes ven estos porcentajes, nos damos cuenta que son los países más desarrollados. Ya, en cuanto al tema, al sector del sur, Chile se construye con madera, ¿no? Y bueno, una publicación de Ingeniero Santiago nos dice que en todo el sur de Chile se construye con madera. Entonces, ¿por qué es esto? Recién asistí a una conferencia en la cual decía que el factor de reducción de la madera que utilizan para el desempeño antisísmico ya es muy competitivo con el del concreto, y con el de estructuras en albañilería y con el de, por ejemplo, edificaciones mixtas. Entonces ya resulta siendo menos costoso construir en madera que construir en concreto. Aparte, en Chile eh, hicieron un plan en el cual todo su sembrío de madera, bueno, toda la producción en madera en todo caso, está dedicada al pino radiato, que es un pino o una madera estructural. Entonces la normativa está enfocada, vamos a decir, un 80% al diseño con pino radiata y el 20% al diseño con otro tipo de maderas. Entonces, ¿cuál es el problema? Como yo les comento, que los países más desarrollados incrementan la producción o la cantidad de estructuras que se diseñan en madera, mientras que países como el Perú, por ejemplo, que nos consideramos de menor desarrollo, eh, o que estamos todavía en vías de desarrollo, incrementamos la cantidad de edificaciones en concreto o en hormigón, ¿no? Entonces, ese es el principal problema que nosotros tenemos y que dejamos de lado. Ahora, como les comento, ¿por qué yo considero que ocurre eso? Aquí en el Perú la mayor producción de madera se da en tres departamentos, ¿ya? Entonces vamos a ver que la mayor producción de madera se da en Ucayali, en Madre de Dios, bueno, que son obviamente los departamentos de la selva. Si ustedes ven, por ejemplo, aquí la producción de madera rolliza está en Madre de Dios, Ucayali y Loreto. Si nos vamos a madera cerrada, esta madera es estructural y esa es la madera que utilizamos en edificaciones o viviendas.
Entonces, si nos vamos a producción de madera cerrada, tenemos Madre de Dios, Ucayali y Loreto. Bueno, ahí aparece Junín, San Martín. Ya, y aquí de igual manera, no nos damos cuenta que la mayor producción de madera cerrada están en esos tres departamentos. Principalmente en Ucayali y Madre de Dios se concentra más del 70%. Ya, ahora, ¿qué ocurre? Que cuando ustedes van, ya, si otros vamos a la Universidad de Ucayali o de Madre de Dios, ¿no? Por ejemplo, vamos a buscar una universidad de Madre de Dios. Entonces aquí tenemos la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios. Un momentito que cargue, por favor. Un momentito que cargue el portal. Ya, entonces vamos a ver qué facultades tenemos. Y aquí nos aparece ingeniería. ¿Ya? Ahora nos damos cuenta de algo importante. Solamente tenemos agroindustria, forestal, sistemas e informática y medicina veterinaria y zootecnia. Entonces, eso de aquí que nos indica que lo único que hacemos es tener la producción de madera. Por ahí buscamos exportar la madera, pero no hay carreras como ingeniería civil que podrían, en este caso, generar una mejor normativa y también empezar a hacer diseños en madera. Entonces, ese es un problema importante, si se dan cuenta. Si nosotros en el lugar en el que aquí no podríamos decir que la madera es más costosa que el concreto, ¿no? Porque es el departamento en el cual tenemos la mayor producción. Entonces, si aquí ya no se está construyendo en madera y se está construyendo en concreto, es porque obviamente los profesionales que tienen la mayor capacidad se encuentran en los departamentos de Lima, las universidades de Lima, de la costa, y ahí no hay madera. Entonces, es por eso que yo considero también que se ha dejado de lado la normativa y se ha dejado de lado las construcciones en madera. Ese sería un problema. Si hubiéramos una universidad en la cual se lleven carreras de ingeniería civil, obviamente, se harían tesis, se harían, eh, vamos a decir, por ejemplo, estudios en los cuales se llevaría a cabo una mayor cantidad de ensayos con la madera para hacer menos costoso, en este caso, la construcción con el material. Eso yo considero que es uno de los principales problemas. Entonces, si nosotros centralizamos toda la educación basada en concreto, obviamente las mejoras, por ejemplo, ¿qué mejoras se han tenido aquí en el Perú en cuanto a la normativa? Tenemos mejoras con estructuras con aislamiento sísmico, tenemos sobre todo avances en concreto preesforzado, tenemos avances en prefabricados. Más que todo eso son los avances que sacamos, ¿no? Pero no hay ningún avance, podríamos decir, en el tema de madera, porque no se estudia la madera. Y si ustedes buscan tesis, van a ver que las tesis que se hacían en diseño en madera son de los 2000, 1995. Entonces dejó de hacerse este estudio y se dio paso al concreto. Lo cual vamos a ver en esta misma clase de que no ha sido lo más adecuado, ¿no? No ha sido la mejor decisión que hemos tomado porque vamos a ver que las estructuras en madera podrían haber sido una buena alternativa. Ya. Ahora, un momentito. Ya ahí están las maderas cerradas por especie, ahí están las producciones y en esa parte tenemos la producción de madera laminada. La madera laminada tiene, claro, ahora hay una consulta dice ahora creo que tratan más de preservar los árboles, pero no es exactamente eso, ¿no? Por ejemplo, como se indica en Chile, hay un plan de desarrollo, un plan de producción y sembrío de pino rodiato. Entonces, no se busca tanto la preservación, sino hacer un plan en el cual se siembre incluso más, se refostere, se haga la reforestación de más árboles de los que se cortan incluso, ¿no?
Entonces, si yo tengo el bosque y no lo toco, bueno, en este caso estaría preservando, ¿no? Pero si yo tengo el bosque y siembro más árboles, pero eso le voy dando una utilidad. Entonces, obviamente, eh, nos serviría económicamente y también estaríamos ayudando a preservar el tema de los árboles, ¿no? Pero no ese es yo creo, al menos considero que no ese es el punto de vista, ¿no? Pero bueno. Ya, esta madera laminada tiene mayor resistencia. Si nosotros queremos hacer edificios de mayor altitud, estructuras con mayor longitud entre vanos, deberíamos de trabajar ya con madera laminada. Y nos damos cuenta que la madera laminada, podríamos decir que la madera cerrada es la madera tal cual sale, pero la madera laminada es una madera que ya está trabajada. Ya son láminas que se van cortando y se van uniendo. Es como ya una producción mejorada de la madera cerrada. Entonces nos damos cuenta de que aquí ya nos aparece Junín. Entonces Junín se estaría dedicando a trabajar la madera que produce Ucayali y Madre de Dios. Entonces aquí ya podríamos indicar que Madre de Dios lo único que hace es extrae la madera y lo manda a Junín. Junín es el departamento que se encarga de, más que todo, mejorar la calidad de la madera o ir escogiendo y generar la madera laminada. Ya, ahí están. Ahí se puede ver, ¿no? Junín y Ucayali. Ucayali sí trabaja tanto con madera cerrada como con madera laminada. Ya. Esa es la superficie de bosques, bosques naturales, concesión, permiso y plantaciones. Vamos a verificar, este gráfico lo pongo, porque si nosotros comparamos con la cantidad de madera que tiene Chile, y aquí justamente, no sé si por aquí había colocado alguna comparación, ¿no? Nosotros comparamos, por ejemplo, qué país tiene mayor área de bosques. Dice, Perú tiene mucha más área de bosques que Chile. ¿Por qué indico eso? Porque si nos vamos al gráfico, Chile ya está en un 14% de edificaciones en madera. Ahora, si tú, bueno, si el ingeniero va por el lado de la conservación, por ejemplo, Jack Anthony nos comenta que él va por el lado de la conservación, ¿no? Y nos dice que, bueno, justo tiene su idea de tesis en este tema. Vamos a ver que antes de comentarles ese valor, podemos ver en esa parte qué material es el que contamina más, porque nosotros vamos, ¿por qué vamos por el lado de la conservación de la madera? Porque obviamente queremos bosques naturales que brinden oxígeno y de esa manera evitar la contaminación. Pero realmente cuando ustedes construyen una edificación en concreto, lo que se dice es que tienen la edificación en el concreto y al costado tienen una edificación de la misma cantidad, del mismo volumen, pero en desperdicios. ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, a ver, dice que la madera tiene muchos beneficios. Por ejemplo, la primera es la reducción de desechos en la construcción. Es un producto renovable, tiene menor impacto ambiental, tiene alta resistencia estructural, buen desempeño térmico y acústico, pero ese desempeño térmico y acústico depende de los acabados que se coloque, ya que la madera de por sí sola, no tiene ese desempeño. Eso lo vamos a ver cuando veamos la parte de los acabados. Se le puede brindar para una madera o una división interior algunos acabados para que tenga un buen desempeño. Ya de hecho, cuando veamos ya la página que les voy a mostrar más adelante, ahí les brindan distintas soluciones para distintos acabados, para distintos, perdón, requerimientos, ¿no? Si quiero un requerimiento acústico, tienes que colocar estos acabados. Si quieres un requerimiento para térmico, estos acabados. Resistencia al fuego en grandes secciones. En realidad, a diferencia de lo que pensamos, la madera tiene una considerable resistencia al fuego, porque cuando la madera se quema, solamente se quema la capa que recubre la madera, pero el núcleo de la madera se mantiene intacto. Y eso es lo que nosotros consideramos como madera estructural. Bueno, y en el tema de la contaminación, por ejemplo, nos dice que si nosotros comparamos que los desperdicios en construcción en madera es de 1 tonelada o una unidad, si trabajamos con concreto son 5 unidades. Si trabajamos con vidrio, estaríamos hablando de 3, 6, 9, 12, hasta 14 veces más contaminación que en madera. Y si trabajamos con acero, son 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21.
hasta 24 veces más contaminación. Entonces, si nosotros hablamos de preservación de bosques, en realidad construir en madera es mucho más limpio. Es obviamente mucho más beneficioso en cuanto al tema ya de que estamos hablando de evitar la contaminación, ¿no? Bueno, y aquí incluso nos dicen, ¿no? La extracción y manufactura de madera consume menos energía que la elaboración de otros materiales. Eso es más que todo para la elaboración del material. Dice, la producción de cemento, vidrio y acero, por ejemplo, requiere de altísima temperatura que se alcanzan utilizando grandes cantidades de energía proveniente de combustibles fósiles. De hecho, la energía utilizada para producir una tonelada de cada uno de los materiales puede multiplicarse, como les contaba, por 5 para concreto, em, por 14 y 24 veces respectivamente para vidrio y acero. ¿Ya? Bueno. Y aquí también hay, ya con el tema, el gráfico que estamos viendo aquí es para la producción del material, mientras que el gráfico que estamos viendo aquí es para el tema de la construcción en el material. Entonces, por ejemplo, la madera es el único material que no nos genera emisión de carbono, incluso evita las emisiones de carbono porque la madera es un material que ayuda a mitigar el cambio climático debido a la reducción del CO2. Entonces dice que la madera es el único material de construcción que contribuye activamente a la reducción del CO2. Ya ayudando a mitigar el cambio climático, gracias a esta propiedad se posiciona como la alternativa constructiva con la menor huella de carbono. Entonces ahí tienen, por ejemplo, la comparación, el que más contamina la estructura que más contaminaría sería la de aluminio. Ahí tenemos ladrillo y bloques de hormigón ligero, bueno, tampoco contaminan tanto. El acero es el material que más contamina, ¿no? Tanto en el proceso de fabricación como ya en obra. Ahí podemos ver la comparación y la madera, vemos que está en negativo, o sea, eso mitiga el efecto del cambio climático. Ya, entonces, aquí justamente les comentaba en esta gráfica que Chile es un país que está desarrollando mucho el tema de la madera. Y haciendo una comparación, ¿no? Nos dice, por ejemplo, Perú tiene mucha más área de bosques que Chile. Según datos de la FAO, Perú cuenta con 68 millones de hectáreas de bosques, lo que representa más del 50% de su territorio. O sea, tenemos más del 50% del Perú son bosques. Tenemos 68 millones de hectáreas de bosques, mientras que Chile tiene solamente 16 millones de hectáreas de bosques, solamente un 21% de su territorio. ¿Ya? Dice, bueno, esto debido a que el Perú alberga una gran parte de la Amazonía, es algo que ya sabemos, ¿no? En cambio, Chile tiene bosques templados y andinos con grandes secciones de plantaciones forestales, y aquí está la diferencia. Chile tiene especialmente pino y eucalipto. De hecho, el producto bandera estructural en Chile es el pino radial. ¿Y por qué Chile utiliza más y mejor la madera en la construcción en comparación con el Perú? Entonces, en Chile tiene una industria forestal desarrollada. El Perú lo único que tiene es que es un país productor, ¿no? No tenemos nada de industria, solamente producimos la materia prima y la exportamos tal cual. Entonces ahí también un tema de, no estamos preservando realmente los bosques, ¿no? Sino estamos produciendo, estamos generando producción de madera, pero lo vamos exportando. No tenemos la capacidad de generar una industria forestal desarrollada para, en ese caso, poder tener una calidad de madera constructiva que a su vez, al tener, bueno, calidad y una mayor cantidad, sea más barata, ¿no? Sea más accesible. Dice, pero también se requiere de personal calificado de construcciones de madera, incluso la rehabilitación de construcciones históricas de Lima utiliza madera para reponer aquellas ya desgastadas. Otra opción es el uso del bambú. Claro, como les comento, ya en el Perú es un problema que está extendido, ¿no? Empezando porque no tenemos estudios en madera, o sea, no hay, por ejemplo, en el concreto nos hemos cansado de estudiarlo porque le han agregado caña de azúcar, le han agregado vidrio, o sea, en el concreto hemos hecho de todo, ¿no? Hemos hecho tesis considerando interacción sobre-estructura, análisis tiempos, historias. El concreto nos hemos cansado de estudiarlo, ¿no? Pero en la madera no.
¿Y por qué hay mayor personal calificado en concreto? Porque obviamente todas las edificaciones que tenemos se construyen en concreto, ¿ya? En cambio, en madera no. Entonces, si nosotros extendiéramos las construcciones en madera, habría una mayor calidad y una mayor mano de obra calificada para hacer este tipo de procedimientos constructivos. Ya por eso no lo tenemos, ¿no? No tenemos. ¿Y cuál es el problema? Que tampoco tenemos una normativa adecuada, la cual nos guíe paso a paso. Si nosotros vamos solamente a la normativa de 010, vamos a volver a verificarla. Si nosotros vamos únicamente a la normativa de 010, vamos a ver que es una norma muy simple. No nos, no nos da mucho a entender en sí, ¿no? Pues si yo voy, por ejemplo, a esa norma que está bien desactualizada, que solamente nos dice, bueno, tienes madera A, B y C, y por ahí pueden ver que está un poco de los términos. Me refiero a qué significa cada uno de los nombres que se va a utilizar en la normativa. Y hasta aquí no hay nada, ¿no? No hay nada. No hay nada. Ese es un poco el problema que tenemos. Hay un predimensionamiento y directamente nos fuimos a conexiones, ¿no? En tema de apoyos. Y aquí un poco de diseño en tracción y flexotracción. Entonces, ahí estamos muy, nos hemos quedado mucho, ¿no? No, exactamente, ¿no? Ese es el problema que tenemos con el tema de la madera. Y ahorita vamos a ver que hay muchas edificaciones que son bien interesantes en madera para que ustedes vean que es una alternativa que en realidad va a ser, es bien interesante, ¿no? Es bien interesante. Ya, el acero y madera, el acero también, construir edificaciones en acero es muy rentable, es realmente muy rentable. Sobre todo si son edificaciones de uno o dos niveles de grandes extensiones, es bien rentable. Bueno, aquí también nos dice que la normativa, ¿no? Es lo que les comentaba. Chile ha incorporado la madera en sus normativas de construcción, incluso en edificaciones antisísmicas. Y ahí nos habla del Cross Laminated Timber, que es un material innovador y resistente. Y en Chile tenemos proyectos emblemáticos, como el edificio Tamango y el edificio Wood Tower. Entonces vamos a ver, por ejemplo, de qué trata este edificio Wood Tower. Vamos a ver, vamos a buscar edificio. Ya, pues, no sé si le he colocado acá. A ver, un segundo. Y aquí está, por ejemplo, el edificio Tamango. Vamos a ver vamos a ver antes de eso el Wood Tower. Ya. Aunque bueno, creo que sí lo vamos a verificar. Me parece que aquí es de Estados Unidos, ¿no? Ahorita lo vamos a verificar. Ya, y en el Perú, ¿por qué no estamos considerando las construcciones en madera? Primero, el gobierno chileno impulsó la construcción en madera como una solución sostenible y eficiente frente al cambio climático. Y ahí en el Perú, en realidad tenemos la preferencia por el concreto. Y ahí se tiene la percepción de que la madera no es tan resistente o duradera. Entonces nosotros, por ejemplo, en realidad ni siquiera sabemos cuánto tiempo puede demorar en construirse una vivienda en madera. ¿A cuánto demoraríamos en construir una edificación de 4 o 5 niveles en madera? No sabemos, no sabemos, por ejemplo, cuál es el costo de construir en madera. No sabemos cuánto nos puede durar una edificación en madera o si realmente es resistente. Y creo que tenemos asociada esa concepción de que construcciones en madera son construcciones que no son duraderas. Y pensamos que una edificación en concreto son edificaciones para toda la vida, ¿no? Esas son las concepciones que tenemos. Ya, pero el tema, incluso si nos vamos por el lado de la durabilidad, realmente aquí en el Perú hay mucha autoconstrucción y son sistemas ni siquiera duales, son sistemas mixtos que realmente no son tan duraderos, ¿no? Tenemos poca industria y tampoco la normativa está bien desarrollada. Y las normativas aún favorecen el concreto y otros materiales más tradicionales. Ya, aquí, por ejemplo, hay una edificación, donde dice, el primer edificio en altura de madera contralaminada de América Latina se construye en la Patagonia
chileno. Y nos dice que durante su fabricación cada kilogramo de madera captura 1,8 kilogramos de CO2. Como les comentaba, los beneficios que tiene la madera es que mitigan el efecto climático. Eh, ya, dice, su montaje necesita construcción en seco. Ya como les comentaba, y eso vamos a ver ya para el tema del diseño, la madera tiene un contenido óptimo de humedad. Más o menos, depende, eso varía de normativa a normativa y varía también del ambiente. Y en algunos casos nos indica que dependiendo de la temperatura ambiental podríamos hablar de un determinado contenido de humedad óptimo. Por ejemplo, en la normativa peruana, en la norma 010, habla de un 19% de humedad, que puede llegar hasta un 22%, y ese contenido de humedad se le considera contenido de humedad óptimo. Hay otras normativas como la chilena que para algunas regiones consideran que su contenido de humedad óptimo es del 12% nada más. ¿Qué pasa si es que yo tengo un contenido de humedad mayor? Ya le llamamos madera verde. Es una madera de que del 100% de su capacidad no se puede considerar el 100%, sino que se tiene que hacer una reducción de la capacidad estructural de la madera, y que en este caso, si ustedes van a construir una edificación, obviamente deberían de tener una construcción completamente en seco. No podrían construir con madera verde, ya que la capacidad se reduciría considerablemente. Ya es una construcción silenciosa y no genera residuos. Ya, ¿qué es lo que pasa? Es que el tema de la madera son prefabricados que se montan en cuestión de días. Es cuestión de días en el tema del montaje de la madera. Excelentes propiedades térmicas e higroscópicas, capacidad de retener y liberar humedad, que contribuyen a su eficiencia energética y el confort de los usuarios. Ya. Entonces, aquí, por ejemplo, esa es una edificación de 12 niveles que tiene 40 metros de altura. Entonces, eso de aquí, por ejemplo, en concreto, ¿cuánto nos demoraría en construirlo? Ya, 6 meses, un año, más. Podríamos estar años construyendo con concreto. ¿Y cuánto ha demorado en construir esto en madera? Solamente 45 días, ¿no? Según declaraciones, una vez que se finalice el proceso de financiamiento de la construcción de la estructura principal del edificio, no debería de tomar más de 45 días. O sea, un mes y medio, que de hecho cuando se terminó, me parece que se demoró menos, se demoró algo de 38 días en construir toda la edificación de 12 niveles en madera. ¿Ya? Ahí está. O sea, si nos damos cuenta, estamos hablando de que la construcción demoró un mes y medio. O sea, en un mes y medio se hizo una edificación de 12 niveles y nos damos cuenta que el área es considerable. No es que sea una edificación, un módulo que se extiende en altura, sino que en planta es considerable también. Y ese tipo de construcciones es muy común. Lo que se hace es los núcleos de los ascensores se construyen en concreto, como si fuera una edificación de acero. En una edificación de acero, cuando queremos hacerla de más de 20, 30, hasta 100 niveles, normalmente los núcleos de los ascensores se hacen en concreto, son placas bien grandes, de 40, 50, 60, hasta 70, 80 centímetros, y todo lo que va unido a esos núcleos de ascensores son elementos de acero. Y ahora vamos a ver aquí ese tipo de edificaciones son. A ver, ya está como viga el cinturón. Un poco. Ya, ese es el tipo de edificación. Cuando se requieren edificaciones bien altas, se trabaja más o menos de esta manera. Ya, son núcleos de concreto y todo el borde, toda la parte exterior es en acero, por ejemplo, esta edificación. Todos los núcleos son en concreto y luego se colocan columnas de acero y vigas de acero. Ese principio es el que se tiene acá, ¿no? Son núcleos de ascensores de concreto y todo el contorno, todo el borde está trabajando en madera. Entonces, ¿cuál es la finalidad? De que todo el cortante sea tomado por el concreto. Por ejemplo, aquí está esta edificación. Entonces, esa edificación perfectamente se podría hacer en madera.
nos damos cuenta que los núcleos de sensores están en concreto, las columnas y vigas en madera o en acero, que es muy común también. En acero también es muy común. Y ese tipo de edificaciones trabaja perfectamente, porque como les repito, las placas se encargan de resistir toda la fuerza sísmica, toda la fuerza cortante. Y la madera trabaja únicamente en carga axial. Aquí está. Ese es el principio de ese tipo de edificaciones. Y casi todas las edificaciones que ustedes vean que son de una altura importante, se trabaja de esta manera. ¿Ya? Es muy común. Y pueden llegar a 80, 100 niveles, ¿no? Lo único que ya en ese tipo de edificaciones donde se tiene una gran cantidad de niveles, se suele colocar vigas cinturón eh, o outriggers, ¿sabes? Que lo escribo bien aquí. Outriggers, que son estabilizadores. Ya, esos de aquí son los outriggers. Más o menos a una cierta altura se colocan en dos niveles, por ejemplo, aquí están, ¿no? Esos son los outriggers. Entonces, eso lo que hace es prácticamente como mandar la deriva a cero, se podría decir, ¿no? O sea, la deriva va incrementando con la altura. Entonces, los outriggers se ubican de forma estratégica. Aquí, por ejemplo, ¿no? Se han colocado uno, dos, tres partes de outriggers, lo cual hace que prácticamente la edificación aquí empiece desde cero. Obviamente tiene cierto desplazamiento que se mantiene, pero la idea es mandar el desplazamiento a casi nada. Ya, en todos esos casos vemos que el núcleo siempre es de concreto, el núcleo es de concreto, y ya la parte exterior es en acero, ¿no? Aquí, bueno, núcleo de concreto y todo lo exterior en acero. Ahora, puede también parecer muy sorprendente la construcción en 45 días, pero es porque no se está tomando en cuenta la construcción de los núcleos de concreto. Pero tampoco es que debería demorar tanto, ¿no? De todas formas, lo más importante que es la construcción en madera, que prácticamente corresponde a toda el área de la edificación, únicamente ha tomado 45 días, ¿no? Y son, bueno, se monta en in situ, pero ya se trae la madera prefabricada. Y ustedes ven que es colocación de las viguetas y la colocación de la plancha de la losa. Se hace en cuestión de minutos nada más. Ya pero nos damos cuenta que igual en esta edificación tenemos todos los núcleos de concreto. Porque de todas formas se requiere de un elemento que resista toda la fuerza sísmica, la fuerza cortante. Ahora, en edificaciones de tipo vivienda, eso no es necesario, ¿no? En una edificación de tipo vivienda, obviamente la fuerza cortante es bien pequeña y se puede hacer toda la edificación solamente con columnas de madera, ¿no? Ahora, aquí ya estamos hablando de columnas estructurales, son perfiles estructurales en madera y se busca un detallado bien importante también de la unión entre columna viga y columna con pedestal. Ya. Aquí tenemos otra edificación. Esa es la edificación, una de las más importantes en madera, que está en Canadá. Canadá es uno de los países más desarrollados para ese tipo de construcciones. Y nos dice que en la Universidad de British Columbia, esa es en Canadá, se construyó una edificación de 18 niveles para una residencia estudiantil, ¿no? Y empezó el 6 de junio del 2016 hasta el 10 de agosto del 2016. ¿A cuánto demoró? Julio. Sería todo julio, un mes, todo junio, 2 meses, 2 meses y 4 días. Ya en 64 días o un poquito más, se concluyó la construcción de una edificación de 18 niveles. ¿Cuánto hubiese tomado eso en concreto, no? He visto que eso demora meses, años. Nos damos cuenta que en el tiempo hay una diferencia significativa. Dice, una solución para viviendas de 2 a 4 pisos es recomendable hacer un proyecto con elementos de concreto, acero y madera. Lo que pasa es que cuando nosotros hacemos el diseño, eso de aquí, por ejemplo, no es adecuado, ¿no? ¿Por qué no sería adecuado? Porque ¿qué factor de reducción considerarías? ¿Ya? O sea, lo que me refiero es cuando tú haces el diseño de una edificación, nosotros, no por recomendación, sino por obligación,
para ciertos niveles o para ciertas consideraciones debemos hacer un diseño sísmico. Y en el diseño sísmico consideramos un valor asociado al factor de reducción. ¿Y por qué no consideras el de la madera, por ejemplo? ¿O por qué no consideras el del acero? Entonces tú lo que estás planteando de repente es colocar todo en concreto y solamente el techo hacerlo en madera. Pero eso no es una edificación en la que estés mezclando los tres sistemas estructurales, ¿no? ¿Y por qué seis también? Porque en ese caso puede ser columnas nada más de concreto, podría ser ocho. Pero si estás considerando columnas de concreto y columnas de acero unidas con una viga de acero, ¿qué reconsiderarías? ¿Es un pórtico especial en acero? ¿Es un pórtico ordinario? ¿O estás uniéndolo con una columna de madera? Entonces no tiene sentido, ¿no? No tiene sentido. Y la normativa tampoco nos permite, la normativa nos dice, tú puedes, sí, diseñar una edificación en la cual en una dirección tú tengas un sistema estructural y en la otra dirección tú tengas otro sistema estructural. Es por eso que los colegios nosotros lo hacemos con sistemas duales en una dirección y lo hacemos con muros de albañilería en la otra dirección. Eso sí es común, ¿no? Pero mezclar una columna de concreto con una columna de madera, con una columna de acero, no tiene sentido, ¿no? Porque al momento de realizar el diseño, la madera va a tener una ductilidad diferente al concreto y esa a su vez va a tener una ductilidad diferente al acero. Ya van a tener ductilidades diferentes y realmente no se podría saber cómo se va a comportar la edificación. Podríamos ir por el factor de reducción menor de todos los sistemas, pero eso resulta más costoso que decidirnos únicamente por una solución estructural que, bueno, va a ser menos costoso, ¿no? Obviamente. Bien. Entonces vamos a ver aquí hay un video de este proceso constructivo para que ustedes vean cómo trabaja. Ya aquí nos dice, por ejemplo, esta edificación que tiene 18 niveles y 53 metros de altura, es reconocida como una de las construcciones en madera más altas del mundo. Entonces ahí nos damos cuenta de que si yo quiero trabajar en madera, no es que estemos pensando únicamente en casitas de madera de uno o dos niveles. Ya no estamos pensando en edificaciones rústicas o en edificaciones que, como nosotros pensaríamos, lo utilizan las personas de bajos recursos, ¿no? No es así. Una edificación en madera, en realidad en países más desarrollados, es lo que vemos comúnmente. Y es el tipo de edificación que tiene mayor durabilidad, que es, en ese caso, que tiene un mejor comportamiento sísmico incluso. Ya no dice que ese proyecto destaca por su eficiencia en la construcción y su enfoque en la sostenibilidad, sirviendo como ejemplo de potencial de la madera en edificaciones de gran altura. Y ahí vamos a ver, aquí hay un video. Es corto en realidad el video. Ya, lo primero que podemos ver es que obviamente cuando empiezan a contar como semana uno ya están construidos todos los núcleos. En ese caso son dos, ya, pero ya está construido el núcleo de, que ni siquiera es de ascensor, ya, o sea, no piensen que de repente es únicamente un núcleo de ascensor. Como les mostré en las imágenes, son núcleos de concreto, donde pueden ir oficinas, pero que por la arquitectura siempre van al centro, y ahí son núcleos grandes. Obviamente ese puede ser la unión de dos o tres ambientes. Entonces, claro, nos damos cuenta de que ya en la semana uno estamos con todos los bloques de concreto construidos. Entonces, aquí lo que cuenta nada más es el tiempo que demora construirse en madera. Pero obviamente no se está considerando el tiempo para la construcción de esos núcleos de concreto. Como les comento, no es solamente el ascensor. En esos núcleos puede estar el ascensor o puede estar un ambiente, por ejemplo, aquí de oficinas. En la arquitectura siempre se dejan esos espacios. Y aquí vamos a ver el proceso constructivo. Entonces nos damos cuenta que las columnas se fijan hacia las, bueno, las columnas de madera
se pueden fijar hacia el pedestal o en este caso hacia la losa. Y luego se van uniendo columnas con vigas. No necesitamos ningún tiempo de fraguado, ningún tiempo de endurecimiento del concreto. Es por eso que en la madera se puede hacer más de un nivel, si es que son niveles pequeñitos al día, ¿no? Se puede hacer de repente un módulo pequeñito de 2 niveles en un día, no hay problema. Entonces nos damos cuenta que hay une columnas con vigas y dependiendo, por ejemplo, aquí no se ha requerido viguetas, sino que solamente son planchas de madera. Entonces la separación de las columnas ya es suficiente como para poder colocar las planchas de madera. Y pueden ver que en la primera semana, más o menos ya llegando a la segunda semana, se terminó de construir el primer nivel. En madera, obviamente, ¿no? Ahí se puede verificar. Luego, sobre ese nivel se colocan las columnas del siguiente y de igual manera se va colocando columnas, vigas. Ahí está, ¿no? La cantidad de columnas, más o menos 78 columnas por nivel. Ahí está. Y el procedimiento es el mismo. Se colocan las planchas y ya está, ¿no? Nada más. Prácticamente plancha sobre columna. Y como eso de aquí no es algo que ensucie, porque a veces, por ejemplo, en edificaciones de concreto, incluso si nosotros tenemos una edificación de departamentos o lo que sea, si yo construyo en un nivel que ya estoy evitando, por ejemplo, vamos a poner que yo estoy construyendo en el nivel 6 y ya están habitando en el nivel uno o 2, va a ensuciar todo, ¿no? Y a veces por temas de si por ahí es un condominio, bueno, se tiene solamente el derecho a los aires, los niveles inferiores muchas veces se oponen a la construcción en concreto y se termina optando por drywall, ya porque el drywall, al igual que la madera, es limpio, ¿no? O sea, ahí no tenemos problemas. Entonces nos damos cuenta que mientras se va construyendo el siguiente nivel ya se pueden ir colocando las planchas de exterior. Bueno, en realidad aquí me parece que están subiendo nada más las planchas. Pero si quisiéramos colocar algún tema arquitectónico en los niveles inferiores no hay problema, porque no va a haber ningún problema de contaminación o de, vamos a decir, de que se ensucie por construir en niveles superiores. Y ahí está, ¿no? Ya tenemos ahí la construcción, ya está en la semana 4. Aquí pueden ver que en los niveles inferiores ya se va construyendo la arquitectura, se va dando algunos acabados también. O sea, ya es un tema no solo de la construcción de la superestructura, sino que a su vez se puede ir, a ver, creo que aquí se reinició, a su vez se puede ir avanzando con la parte arquitectónica. Ahí está, ¿no? Entonces pueden ver que en los niveles inferiores ya se está avanzando de forma conjunta la arquitectura. ¿Por qué no hacemos esto en edificaciones de concreto? Porque todo se ensuciaría, ¿no? Todo lo que se avanzaría prácticamente sería en vano, ya que si colocamos ventanas, si colocamos pintura, en realidad todo eso no sirve de nada, ¿no? Ahí están los paneles, son de 6 metros por 2,85. Hay de 8 por 2,85, de 10 por 2,85 y de 12,50 por 2,85. La instalación por piso más o menos dice que demora unas 8 horas. El volumen de madera, más o menos 2.233 metros cúbicos de madera. Y en 9 semanas y media ya se terminó la construcción. Pues pueden ver que aquí está el resumen. La estructura de madera está completa, o sea, eso aquí ya es habitable, no es que se tenga que colocar ventanas porque ya está todo completo. En solamente 9 semanas y media. Y hasta el nivel 18, ¿no? Hasta el nivel 18. Pueden ver que no es una edificación pequeña, es una edificación grande. Por ejemplo, ese tipo de estructuras, trabajarlas en concreto, ¿cuánto nos demoraría, ¿no? En acero.
En acero tendrían que ser conexiones atornilladas, porque si trabajamos con conexiones soldadas, llevar a esa altura la soldadura ya es algo complicado, ¿no? Bueno, hay unas consultas. La vida útil, ahorita vamos a verificar, pero supera los 50 años, ¿no? Supera los 50 años, que es la vida útil que normalmente se considera en cualquier edificación. A ver, vamos a ver cuánto es la vida útil. Ya entras. Ya, lo que pasa es que los elementos que son los estructurales obviamente tienen una cantidad de vida útil importante, más de 50 años. Lo que sí se puede ir reparando, ¿no? Por ejemplo, el piso se puede ir reparando, se puede ir cambiando. Incluso las ventajas que tiene la madera es que si por ahí alguna parte de la estructura se está, no podemos llamar corroer, sino, bueno, se está degradando, se puede reemplazar directamente. Y ahí el piso de madera igual, ¿no? Todo el entramado del entrepiso, como está conformado por viguetas, se puede ir reemplazando también. Ya, a ver, otra consulta. Dice, ocurre que las columnas y planchas de madera son prefabricados como ventaja natural del uso de la madera. No tiene desperdicio si su construcción es más industrializada, ¿no? Bueno, creo que más que una consulta es un comentario, ¿no? Claro, todo eso de aquí ya es prefabricado, entonces se llega y se va armando nada más. Y aquí hay una referencia, dice, en países como Canadá, Estados Unidos, Japón, donde hay una tradición de construcción en madera y buen mantenimiento, las edificaciones pueden superar 80 a 100 años de vida útil, ¿no? Dice, en el Perú, bajo condiciones tropicales o de alta humedad, si la madera no está tratada, la vida útil puede reducirse a 15 a 30 años. Ahí tenemos un problema. Con madera tratada, una edificación de madera en Perú podría llegar a 50 o a 100 años a más. Pero más que todo, más que el tema del tratamiento de sí, es el mantenimiento que se pueda tener. Ya la normativa chilena considera una vida útil de diseño de 50 años, ya que es la misma vida útil que utilizamos en edificaciones de concreto. Ya 50 años. En todas las normativas no dice, ¿no? Probabilidad de excedencia de 10% en 50 años, que es la vida útil. Ya, con un mantenimiento podemos estar en 15 a 30 años. Y ese de repente es el miedo de que si yo tengo mi edificación, me va a durar 10 años. Ya, eso nos dice que puede ocurrir si tenemos un mal mantenimiento, pero con un adecuado mantenimiento de 50 a 100 años. Ya, ese es el periodo de vida útil que puede tener una edificación en madera, más que suficiente, ¿no? Las columnas están como sobrepuestas unas sobre otras. Hay una forma de unión, que a ver si es que lo vemos por acá. Hay formas de unir la madera. Así como en el acero es la unión soldada, en madera también hay formas de unir. Ya, a ver, no sé si es que lo tengo por aquí la imagen. Por ejemplo, aquí, no sé, a ver si es que tengo algún de conexiones en madera. Ahora eso. No está. Bueno, ahora vamos a ver aquí. Vamos a ver si hay alguna imagen para poder explicar. Aquí está, ¿no? Depende del tipo de conexión. O sea, no es que sea una columna sobre otra. Bueno, obviamente ese es el principio, ¿no? Pero hay distintos tipos de conexiones, ya que pueden ser conexiones apernadas o pueden ser conexiones con clavos. O sea, simplemente se clava una sección con otra. Pero ya hay estructuras en las cuales prácticamente la madera se encaja. Hay eh, países que están mucho más industrializados y que trabajan el tema de la madera
donde prácticamente la sección de la viga encaja perfectamente con la sección de la columna y ya por ahí se ajusta con clavos o pernos, pero ya se entiende. Aquí, por ejemplo, hay temas de conexiones, ¿no? Aquí también hay otra imagen de conexiones en madera. Ya no es que vaya directamente, por ejemplo, ese tipo de conexiones también con la placa base. Ya, esas son las conexiones que se pueden tener. Recién veía en un país donde se ha hecho una edificación, bueno, que es ya bien antigua, en la cual no se ha utilizado ningún clavo, ¿no? A ver, aquí está, no sé cómo buscarlo, ¿no? Este, por ejemplo, en la arquitectura tradicional japonesa hay un templo que está construido completamente en madera, pero que no tiene ningún clavo, o sea, no hay ni un clavo en toda la construcción. Bueno, no sé si es que está por aquí la imagen. Vamos a ver esto. Ya. Esta edificación pueden ver que está construida completamente en madera, pero en toda la construcción no se ha hecho uso de un solo clavo. O sea, todo eso es madera unida con bloques que se encajan entre sí. Entonces, obviamente, nosotros cuando diseñamos las estructuras le colocamos la conexión. O sea, imagínense si nosotros, hay países que están más desarrollados que generan cortes exactos, donde prácticamente la madera encaja ya, y adicionalmente le colocamos la conexión. Ya, por eso son estructuras que, por ejemplo, esta está completamente en madera. Ya, pero no hay clavos, ¿no? No hay clavos. Es por encaje nada más, podemos decir. Ahí está la imagen. Ahí está el edificio de madera pura, ¿no? Construida sin clavos. Entonces, obviamente, hay formas de encajar la madera, se podría llamar encajar, pero normalmente lo común es utilizar ese tipo de conexiones. Entonces, son conexiones en forma de cajón, podrían ser ese tipo de conexiones y ya luego se van uniendo de extremo a extremo y transfieren la carga únicamente en compresión. Ese es el tipo de conexión que podemos utilizar en la madera, ¿no? Y pueden ver que eso es muy común. Entonces, un simple encaje, una sección simplemente apoyada. Es una sección que prácticamente queda simplemente apoyada. Ya vamos a ver si por aquí hay alguna imagen más. Ahí está también. Pero esta es más que todo en la que se mezcla con acero. Aquí pueden ver que si queda clavado, casi no se ve, ¿no? Casi no se ve que está conectado. Aquí igual. Pero ahí está la conexión que puede ser con clavos, remaches, pernos también. A ver, dice. Cuando se habla de la humedad que tiene la madera, entiendo que es lo que queda luego del secado, pero cuando el clima es muy húmedo, eso implicaría que la madera suba su humedad y modifique sus propiedades de los factores de reducción. Sí, bueno, en ese caso, por ejemplo, si ya nosotros prevemos de que va a haber una variación en la, por el tema del clima en la madera, podríamos ya en ese caso hacer dentro del diseño ya una reducción, ¿no? Porque nosotros en el tema de la construcción lo hacemos con madera seca, o bueno, en este caso con madera con el contenido de humedad óptimo. Ya se puede proteger, hay algunos elementos que nos permiten recubrir la madera para proteger contra el clima, pero si no, lo que se puede hacer ya es dentro del diseño considerar que va a haber un incremento del contenido de humedad y hacer la reducción de la capacidad de la madera por el contenido de humedad. Bien. A ver, vamos a dar un pequeño receso
hay varias consultas más todavía que quedan pendientes. Vamos a un receso de unos minutos y vamos a retomar con la clase también para responder a sus consultas. Son las 9, unos 6 minutos. Hay varias consultas. Igual pueden dejar también sus consultas ahí eh, para poder responderlo. A ver, bueno, hay varias ahí que considerar. A las 9:07 vamos a continuar. Y la clase, recuerden, es de 7:30 a 9:30. Ese es el horario que estamos desarrollando. 9:06 nada más. 9:06 vamos a continuar con la clase. Bien, a ver, vamos a continuar. Entonces, para complementar su consulta, ahora quien dice del contenido de humedad. Sí, como les comentaba, por ejemplo, ya para complementar nada más, el contenido de humedad óptimo está entre 12 y 15%. Cuando ya se tiene zonas de lluvia, ese valor va a superar, puede llegar a 20%, que normalmente ese es el límite que se considera para madera seca y tener madera verde. Ya, entonces, en el diseño se tiene una condición de servicio, por ejemplo, para maderas menores al 12%, no hay ninguna reducción de la resistencia. En la condición de diseño 2, para maderas de 12 al 20%, que son maderas húmedas, que en este caso son ambientes con humedad media, pero no completamente seca, se puede hacer una reducción hasta el 85%. Cuando ya superamos y tenemos la condición de servicio 3, que es condición o exposición directa a la intemperie o humedad permanente, que se tiene una condición de humedad mayor al 20%, se puede tener una reducción que puede ser el 70% o incluso una reducción mayor, ¿no? O sea, mayor me refiero a trabajar con 60, 50% de reducción. ¿Ya? Entonces, ahí, ¿qué se puede hacer? Bueno, diseñar con valores reducidos importantes o algún tema de protección, como también comentaba, que puede ser impregnación, barnices o pinturas, ¿no? Pero normalmente lo que se hace es diseñar con factores de ajuste por humedad. ¿Ya? Ese sería realmente lo que se tendría que hacer. Bien, está bien. Ahora bien, más consultas, dice, en ese proyecto puede ser que la madera es tratada y seleccionada, habilitada a medida para hacerlo. Claro, eso ya se corta a medida, nada más. Eso obviamente se corta a medida. Sobre el pino radiata, tengo entendido que una de sus ventajas es su rápido crecimiento en los bosques, sin embargo, me queda la duda sobre su calidad, ver sus otras maderas de mayor tiempo de crecimiento. Al Perú llega un pino radiata de muy baja calidad y con muchos ojos. Ya. Bueno, aquí lo que nos indica es que al Perú nos llega ese tipo de calidad, ¿no? Pero en Chile se podría decir que el pino radiata es el producto bandera que ellos tienen. Cuando se refiere a ojos, aquí también le podemos llamar ojos o nudos, que son zonas de debilidad de la madera. Y obviamente si la madera tiene una capacidad importante en sí, podríamos decir que la clasificación de la madera se basa también en la cantidad de nudos que se tengan. Entonces tampoco es que habría mucho problema porque nos permite el diseño, por ejemplo, grupo A, grupos B y grupo C. Entonces, si nosotros tenemos una madera de baja calidad, podemos asociarlo al grupo C, que tiene una capacidad menor, que tiene una calidad menor. Vamos a ver que hay dos tipos de clasificaciones, una es visual y otra en función de las propiedades mecánicas. El tener muchos ojos, obviamente, estaríamos hablando de una madera de baja calidad. De hecho, en todos los ensayos que se tengan, la madera falla en las zonas de los nudos. ¿Ya? Entonces, el pino radiata, como les comentaba, en sí dependería de la zona, ¿no? Porque en Chile es el producto bandera. Si buscamos, por ejemplo,
Pino radiata en Chile, radiata en Chile, es el producto que Jorda, ¿no? Ahí está. Le dice, el pino radiata o pino insigne es una especie de pino de origen estadounidense, introducido en Chile a finales del siglo XIX, donde adoptó de forma excepcional creciendo más rápido y eficiente que en su lugar de origen, ¿no? En realidad sí es de rápido crecimiento. Esa es la ventaja también, porque obviamente, si tú lo que estás buscando es madera para construcción y en ese caso necesitas ir exportando madera de forma constante, necesitas un producto que crezca rápido también, ¿no? Entonces dice que se ha convertido en la especie forestal más importante de Chile por su rápido crecimiento y eficiente en este caso, ¿no? Y lo utilizan para la producción de madera, fabricación de tableros y pasta de papel y la construcción principalmente. Su madera es versátil, de rápido crecimiento, pero aquí el problema, ¿no? Sensible a la humedad y a los insectos también. Por eso debe ser tratada y utilizada en climas adecuados. Bueno, ahí estaría la recomendación. Ahí estaría la recomendación. Debería ser tratada y utilizada en climas adecuados. ¿Ya? Entonces, ahí está un poco el tema. Como indicaba, por ejemplo, aquí nos dice su rápido crecimiento con ciclo de madurez de unos 30 años incluso. Es rentable a madera de crecimiento más lento. Claro. En el Perú el tema que tenemos es ese, ¿no? Como les indicaba, una madera bien tratada y con un adecuado mantenimiento puede superar los 50 años de vida útil, pero, eh, pero si tenemos una madera que no es adecuadamente tratada, puede reducir de 15 a 30 años. Entonces, ¿eso qué nos indica? Que si yo quiero construir en edificaciones con ese tipo de material, ¿dónde debería de construir, no? En las zonas de la costa, que es donde no llueve, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero construir en zonas donde llueve constantemente, probablemente me salga más costoso porque tengo que trabajar con factores de reducción que son muy bajos y debido al elevado o constante contenido de humedad, ya se me vuelve costoso también el mantenimiento. Entonces ahí está un poco la indicación también. Pero como les comentaba, si ustedes van a la normativa chilena, nosotros vamos a la normativa chilena, al NSH 1198. Creo que lo descargué. Vamos a ver que casi toda la norma está en tipos de madera y norma y pino radiata. Entonces vamos a buscar aquí pino radiata. Ahí está, ¿no? Vamos a ver que hay una gran cantidad de, ahí está, especies en general, pino radiata. Ya, en todos los casos, pino radiata, ese es el que se utiliza. Entonces el pino radiata, lo que tiene su propia clasificación incluso, y pino radiata para clasificación MGP, MG o C. Todo es pino radiata. Igual para vigas, pino radiata. Entonces, obviamente, si tienen una producción importante y el tiempo de madurez es corto, entonces resulta rentable, ¿no? Entonces, de ahí ya deja de ser costoso el tema de la construcción en madera. Ahora tienen que buscar climas que es donde sea óptimo también. Tienen que buscar climas donde sea óptimo. Claro, las edificaciones se diseñan para que sean antisísmicas, ¿no? Chile es un país donde, si se dan cuenta en los últimos años, la tendencia o, bueno, los sismos que han ocurrido allí han superado la magnitud de 8. Entonces, en un país donde la sismicidad es tan importante, que también está en el cinturón de fuego e incluso tiene sismos de mayor magnitud que el Perú, eh, no van a incrementar sus construcciones en madera si es que saben que ante un sismo no va a funcionar, ¿no? El tema de la conexión en realidad se diseña, ¿no? No se busca tampoco
que la conexión resista muchísimo. Normalmente en el modo de falla lo que se busca es que primero falle la viga, luego la conexión y luego la columna. Entonces, con que se asegure nada más de que la conexión es más resistente que la viga es suficiente. No se requiere tampoco no se requiere tampoco de, de una conexión, vamos a decir, que tenga una resistencia enorme o que nunca vaya a fallar, porque si no sería muy costoso también, ¿no? Es igual con el tema del acero. En el tema del acero se busca una conexión precalificada. Las conexiones precalificadas son conexiones en las que falla primero la viga de acero, luego falla la zona panel, que es la zona de unión entre la viga y la columna, y luego puede fallar la conexión o la columna. O sea, eso significa que yo puedo diseñar mi conexión para que resista menos que la columna. No hay problema, ¿no? Entonces, igual con el tema de la madera, o sea, no me preocupo tanto siempre y cuando sea una resistencia mayor a la resistencia que tiene la viga. Bueno, ya estamos verificando. Ya, entonces, eso de aquí ya es el tema del diseño. Ya, en el Perú las estructuras en madera son realmente pocas. Y las más reconocidas son tipo pabellones o pequeñas edificaciones nada más. Son viviendas prototipo, por ejemplo, ¿no? Es aquí, por ejemplo, el Centro de Interpretación del Santuario Histórico está en proceso, una edificación pequeña también. Son tipo viviendas o módulos, o sea, no hay edificaciones importantes que se hayan diseñado en madera. Ya, les comentaba que también tiene una resistencia importante al fuego, ya porque solamente es una capa que se carboniza, pero el interior de la pieza permanece íntegra. Excelente aislación térmica, de igual manera, sería la madera en comparación al hormigón. Por ejemplo, 8 centímetros de madera equivale a 130 centímetros de hormigón en cuanto a aislamiento térmico. Ante un sismo, la madera puede tener, esa es la consulta que también hacían, puede tener un desempeño igual o incluso superior al de otros materiales, dado que las fuerzas sísmicas son proporcionales al peso. Ya saben que el cortante es aceleración por peso. Y la madera puede ser entre 6 y 9 veces más ligeros que la albañilería u hormigón. Entonces sería una menor fuerza actuante, ¿no? Y como les comentaba, la conexión de los clavos, por ejemplo, los clavos de por sí ya es resistente, pero una gran cantidad de clavos hace que sea resistente y dúctil. Y ahí nos dice que la madera bien diseñada logra disipar mejor la energía sísmica. La hace más flexible y reduce el riesgo de colapso en caso de que alguna parte de la estructura falle. Aquí estaba la consideración anterior, ahí está la madera se dividiendo en coníferas y latifoliadas. Ahí está. Por ejemplo, el pino radiata entra en la clasificación de coníferas. Pero como les comentaba, nosotros para hacer el diseño y hacer la equivalencia solamente nos basamos en las propiedades mecánicas, no tanto en el tipo de madera como tal. Ya, y como les indicaba, por ejemplo, aquí las latifoliadas los dividía en A, B, C y D. O sea, ¿eso qué significa? Que ahora únicamente en la normativa E010 vigente trabajaríamos con latifoliadas, porque solamente hay división de A, B y C nada más. Y ya incluso la D ya no está, ¿ya? Y si vamos a las coníferas, ahí están los pinos, ¿no? Ahí aparece, y había una clasificación más que le estaba buscando al inicio de la clase, pero que no la encontré, que era esta, que era selecta estructural número uno, número 2 y hay número uno y mejor. Obviamente la mejor es la selecta estructural y la peor es la número 2. Pero ahora solamente queda clasificación A, B y C. Esta es la tabla que yo estaba buscando al inicio de la clase para responder a la consulta del ingeniero, pero que no encontré. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Que aquí está el nombre de la madera, está la clasificación general y el grupo también. ¿Qué es lo importante? Que si yo tengo, por ejemplo, un tipo de madera latifoliada, sé cuál es el grupo y con ese grupo yo puedo ver sus propiedades mecánicas. Ya me dice el grupo A, por ejemplo, resistencia a la flexión es tanto.
grupo B o grupo C igual. Entonces yo con eso ya puedo comparar en el diseño con otras normativas. Porque las otras normativas nos van a pedir esas propiedades mecánicas nada más, más no el nombre de la madera incluso, ¿no? No nos piden el tipo ni el nombre, solamente propiedades mecánicas. Bien. Entonces ahí estaría la diferencia. Nos dice que las coníferas em, son maderas blandas y la densidad está entre 300 y 150, mientras que las latifoliadas son más duras con densidades de más de 550. Eso influiría principalmente en el tema de las propiedades mecánicas, como les repito, y nosotros cuando hagamos el cálculo, eso es lo que utilizamos al final. Ya. Ahí están los anillos de crecimiento, obviamente. Ahora dice, claro, en ese caso, en un proyecto nosotros vamos a tener las especificaciones técnicas del proveedor, pero también debería de ensayarse, ¿no? De poder obtener las propiedades mecánicas comprobadas de la madera. Normalmente se debería, ahí vamos a ver que se hacen ensayos, por ejemplo, que nos saltamos un poco. Aquí están los ensayos que se suelen hacer. Y ahí es el procedimiento del ensayo. A lo que el ingeniero le llamaba ojo es estos nudos o estas formaciones donde normalmente se genera la zona de fallo. Y aquí están los ensayos que se suelen hacer, ¿no? Por ejemplo, si queremos saltarnos un poquito, aquí está la explicación del ensayo. Ese es un ensayo para resistencia y rigidez en flexión. Entonces ahí se ve cómo se realiza el ensayo. Y obviamente todos los materiales que van a utilizarse estructuralmente deben ser ensayados, porque si no, uno no tiene la seguridad de cuál es su capacidad, ¿no? Pero sí, ahí están los ensayos, aquí hay otro ensayo también para tracción, y siempre la zona de falla es la zona de nudos u ojos. Entonces, eso ahí se debe evitar en una madera. Si ustedes ven que la madera tiene una gran cantidad de esos ojos, es una madera de muy baja calidad. Ya. Entonces aquí, por ejemplo, mientras nos damos cuenta, los anillos de crecimiento presentan el tiempo de crecimiento de la madera, ¿no? Entonces dice, durante la primavera el crecimiento del árbol es más rápido, lo que genera una madera de menor densidad y color más claro. En contraste, en verano y antes del receso invernal, el crecimiento es más lento, formando una madera más compacta y oscura. Ya. Y esos anillos permiten determinar la edad del árbol, ¿no? La banda más clara se denomina madera de primavera o temprana, mientras que la banda más oscura, más densa, corresponde a la madera de verano o tardía. Ahí está bien. Entonces, obviamente, la madera más densa es la que tiene la mayor capacidad resistente también. Esa de ahí es la que deberíamos utilizar en proyectos importantes, pero que normalmente no llega, ¿no? No llega. Ya, la madera tiene distintos comportamientos dependiendo de la dirección de la aplicación de la carga. Eh, en cuanto a ese tema, ahí justamente está el problema en el comportamiento de la misma, ¿no? O sea, si yo le aplico compresión en un lado, yo estoy generando de repente un corte en otro lado de la madera, ¿no? Entonces, dependiendo de la ubicación, por ejemplo, aquí nos dice que tiene la longitudinal para la tracción, tiene tangencial asociado al corte y radial asociado a la flexión, en función de la dirección de la fibra. Ahí estaría el contenido de humedad. Como comentaba, el contenido de humedad podría estar en un contenido óptimo de 12%. Más de ese valor se hace reducción ya de la resistencia. Y le llama estado verde cuando la madera posee un contenido de humedad superior al punto de saturación de la fibra. Y estado anhidro, la madera ha perdido completamente su humedad hasta alcanzar una masa constante. El contenido de humedad de la madera cerrada instalada en obra no debe ser mayor al 22%. Ya ese valor puede
reducirse hasta un 20% como máximo. Eh, y normalmente el contenido de humedad se mide con un instrumento que es el higrómetro. Aquí le llama silohigrómetro, pero en algunos casos lo conocen solamente como higrómetro. Y así se incrementa el contenido de humedad, la madera se hincha, ¿no? Eso mide la resistencia eléctrica. Y normalmente para diseños podríamos estar con 15%, como máximo 16%, ¿no? Si ya superamos el valor de 22, ya la reducción de la capacidad resistente de la madera es bien elevada. Entonces aquí nos dice, por ejemplo, menos de 30% es madera seca, más de 30% ya es madera verde. Ya, sin embargo, nosotros no diseñamos con valores cercanos a 30, ni siquiera 20. Diseñamos con máximo valores de 20. Si no, la capacidad puede reducirse al 50, 40%. Bien. Y en algunos casos se toma ese contenido de humedad de equilibrio en función a la humedad relativa del aire. También, eso significaría que el contenido de humedad de equilibrio depende de la zona en la cual se esté diseñando. Ahí podemos ver la capacidad con el módulo de rotura. Para madera seca, obviamente tenemos la mayor capacidad que para madera verde. Bien, ahí estaría la densidad también. Ahí estaría la densidad. Y aquí ya están los ensayos. Ahorita. Bien, ya. Ahí estaría compresión paralela a las fibras. En este caso se comprime nada más la madera y se puede ver que se genera una falla tipo cizalla casi, ¿no? Normalmente la falla se da en los nudos de la madera. Aquí estaría la resistencia a la rigidez e inflexión. Por aquí se puede ver el ensayo que se está aplicando. El ensayo consiste en aplicar una carga en los puntos tercios de la luz de la pieza de madera. Su objetivo es determinar la tensión en el límite de proporcionalidad, la tensión de rotura y el modo de elasticidad. Su objetivo es determinar la tensión, en ese caso asociada al comportamiento de inflexión, y el modo de elasticidad también de la madera. Ahí vamos a ver cómo se ensaya. Ahora ahí se puede ver, ¿no? Ahí está flexionando la pieza. Y ahí está, bueno, no ha cumplido el ensayo, pero bueno. Aquí tenemos otro que es tracción paralela a las fibras. Igual, ¿no? Siempre una zona de falla es la zona de los nudos. Y aquí hay una tabla resumen, por ejemplo, para el grupo A, ¿no? Y nos aclara que el contenido de humedad debería de ser menor al 22%. Tenemos flexión, tracción paralela, compresión perpendicular y corte. Ustedes van con el valor y con eso pueden comparar con otras normativas, ya que en otras normativas, por ejemplo, hay grado selecto, grado 1, 2, GS. Entonces ya ahí pueden ir comparando y tomando los valores con los cuales se van a diseñar. Y aquí también está para las coníferas, igual, ¿no? Flexión, tracción, compresión paralela, compresión perpendicular y corte. Bueno, yo creo que ahí nos vamos a quedar ya por la clase de hoy. No sé si tienen alguna consulta final. Hemos visto un poco de la teoría del diseño en madera. Mañana vamos a ver ya algunos ejemplos de diseño de entrepisos, o diseño de columnas.
para luego poder hacer el modelamiento de la edificación en etapas, que es el objetivo del curso. Dice, porque las madereras no entregan ensayos realizados, pero si hacen el servicio de secado al horno, ya dependería de nosotros llevar una muestra. Claro, lo que pasa es que la maderera en todo caso te podría dar el producto, pero si es que no te das especificación técnica, ¿cómo sabes con cuánto vas a diseñar? ¿No? El programa es el ETAPS. Comentaron que ya les habían enviado. Y ese es para el diseño y para calcular es el MATCAT. Eso lo pueden buscar nada más. Aquí lo vamos a ver en el MATCAT y el ETAPS. El MATCAT para el cálculo manual y para el modelo ya es con el ETAPS. Ahí está. Bien, listo entonces. Buenas noches con todos.